Hola, ¿cómo están compañeros? Ahora vamos a ver algunos conceptos y también para que ustedes vayan entrando en el tema de la psicología organizacional. Esta materia se llama teoría o psicología organizacional número 1 y vamos a ver muchos temas que son la base de todos los temas que posteriormente van a ver en las materias de psicología organizacional 2 y 3. ¿Sí? Empezamos con el comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional es el estudio sistemático y aplicación cuidadosa del conocimiento sobre la forma como la gente, individuos y grupos actúan en las organizaciones. Se esfuerzan por identificar formas en que la gente actúa con mayor eficacia. El comportamiento organizacional es una disciplina científica a cuya base de conocimiento se agrega todo el tiempo un gran número de estudios de investigación y avances conceptuales. Es también una ciencia aplicada en tanto a la información sobre las prácticas eficaces y en una organización que existe, que se extiende a muchas otras. Bien, vamos a empezar. El comportamiento organizacional no solamente es una teoría, es algo que muchas empresas invierten en su background, en su forma de administrar su empresa para tener mejores resultados. Es decir, la persona, el psicólogo organizacional juega un papel preponderante en lo que es una organización. ¿Cuál es la razón? Porque identifica realmente la teoría que podríamos ver en algún, desde teorías de 1915, de principios de siglo, del hombre indicado en el puesto indicado. Pues el psicólogo organizacional hace esto. Ve a esas personas que tienen el potencial para poder crecer en una organización y le aporta a esta empresa un cúmulo de conocimientos y también de decir si es el, el factor humano más indicado para ese puesto. Aquí hablamos de una palabra que se repite, que se llama eficacia. Eficacia. Entonces, vamos a distinguir entre qué es eficacia y qué es eficiencia. Mientras que eficacia es cumplir con los objetivos de la empresa dándole valor a ellos, eficiencia es cumplir con esos objetivos pero con el menor recurso posible. Para ello también hay 5 niveles de análisis del comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional aporta un conjunto útil de herramientas en muchos niveles de análisis. Por ejemplo, número 1, ayuda a los administradores a observar la conducta de los individuos dentro de una organización. Número 2, también les permite entender la complejidad de las relaciones interpersonales cuando interactúan dos personas, es decir, compañeros de trabajo o un jefe y un subordinado. Aquí, por ejemplo, podemos ver que podemos observar que muchas de las empresas tienen a su cargo muchas gente que son los jefes, pero que no tienen ni siquiera idea de cómo tratar a su personal y creen que ser una persona que está como un jefe detrás de las personas, machacando y diciendo lo que tiene que hacer es lo correcto, pero no, un psicólogo organizacional va más allá, es decir, es cómo poder sacar el mejor resultado de las personas. El siguiente nivel es del comportamiento organizacional, es el valioso porque permite examinar la dinámica de las relaciones dentro de pequeños grupos, tanto equipos formales como grupos informales. Cuando nosotros entramos a una empresa, comúnmente vamos a ver que ya hay grupos formados y en estos grupos formados podemos encajar o no encajar en este grupo. El psicólogo organizacional va a ver realmente si esta persona puede llegar a adaptarse al grupo. ¿Por qué? Porque va a entrar a un ambiente nuevo o si esta persona no es la apta para este grupo, ya que no el grupo se va a adaptar al nuevo integrante, sino el nuevo integrante se va a adaptar al grupo. Cuando dos o más grupos necesitan coordinar sus esfuerzos como ingeniería y ventas, a los administradores les interesan las relaciones intergrupales que surgen. Es decir, que haya un match, que es decir, que pueda haber un ensamble
entre estos grupos para que puedan trabajar lo mejor posible. Y por último, las organizaciones también se visualizan y administran como sistemas integrales, con relaciones interorganizacionales, por ejemplo, fusiones y alianzas estratégicas. Hoy más que nunca, las alianzas estratégicas y las fusiones se están dando en nuestro país debido a que muchas empresas están cerrando o se están fusionando con otras porque el trabajo está disminuyendo, más aún con la situación en que estamos pasando en estos días. Continuando con el tema, vamos a ver las metas. Hablando de metas, la mayoría de las ciencias comparten 4 metas, que también son las metas del comportamiento organizacional. El primer objetivo es describir sistemáticamente la forma en que la gente se conduce en diversas situaciones. Alcanzar esta meta permite a los administradores comunicar aspectos de la conducta humana en el trabajo con un lenguaje común. Es decir, un administrador, un psicólogo organizacional, lo que tiene que hacer es saber cómo describir, en este caso, a las personas y tener un lenguaje realmente para que pueda ser comprendido por las personas, los jefes o las personas dueñas de empresa, para poder decidir el por qué una persona o no se comporta de cierta situación, y tiene que meter a estas personas en esta nueva forma de analizar, en este caso, la conducta de los individuos. Por eso tiene que tener una buena argumentación, una buena retórica, una buena sintaxis al momento de convencer a sus jefes. También tiene que entender. Una segunda meta es entender por qué la gente se comporta como lo hace. Los administradores se sentirán muy frustrados si solo pudieran hablar de la conducta de sus empleados, pero no entender las razones que explican sus acciones. México es un país que está dentro de los 10 a 15 países más poblados del mundo. Con una población alrededor de 126 millones de mexicanos, podemos definir que las personas del sur, centro y norte del país no se comportan de la misma manera, ni tampoco tienen, en este caso, la forma de actuar y de poder ellos dar a conocer cómo trabajan. No es lo mismo un sureño que un norteño o con uno del centro de la República. Y por lo tanto, cuando una empresa va a contratar a una persona del sur, del norte o del centro de la República, tiene que saber que estas personas tienen diferentes características y tiene que saber entender esto, porque si no, va a crear conflictos, porque a lo mejor hay un dicho que dicen que los de el norte trabajan, los del centro piensan y los del sur solamente nos rascamos la panza. Pero ese es un dicho que se ha ido realmente cada vez haciendo como con más peso, pero nosotros sabemos que esto no es así, y más nos vale pensar de esta manera, porque nosotros somos los del sur, ¿no? Y no queremos que nos vean como los flojos de México, ¿sí? También debemos de predecir, es decir, predecir la conducta de los empleados es otra meta del comportamiento organizacional. Desde un punto de vista ideal, los administradores tendrían la capacidad de anticipar qué empleados serán dedicados y productivos o cuáles serán irresponsables, impuntuales o problemáticos en ciertas ocasiones, de manera que los administradores pudieran tomar acciones preventivas. Los administradores o psicólogos organizacionales, es decir, aquí, por ejemplo, al momento de hacer una entrevista de trabajo, la persona debe de saber a quién está contratando y saber cómo actúa bajo situaciones de crisis o bajo situaciones de estrés. Por lo tanto, tiene que tener ese conocimiento, ese background para saber a quién estoy contratando, cuál es la persona indicada para el puesto y cuáles me va a dar mayor beneficios a la organización. Por eso tengo que saber cómo predecir esto. Y también vamos a saber lo último, que es controlar. La meta final del comportamiento organizacional es controlar, por lo menos en parte, y desarrollar alguna actividad humana en el trabajo. Como los administradores son responsables de los resultados, tienen un interés vital en causar un impacto en la conducta de los empleados, el desarrollo de habilidades, el esfuerzo de equipo, la productividad. Los administradores deben ser capaces de mejorar resultados mediante las acciones que ellos y sus empleados emplean, y el comportamiento organizacional es útil para alcanzar estas metas.
Aquí, ¿qué quiero decir? El controlar. El controlar no solamente es manipular a las personas, el controlar es saber, más que manipular, la palabra sería inspirar, la palabra sería que ellos puedan ser seguidores, pero para hacerlo yo tengo que tener una buena retórica para que esas personas me vean a mí como un líder y no solamente como un jefe. Recordemos que un líder es la persona que inspira, persona que motiva, y un jefe es la persona solamente que supervisa y que machaca a todas las personas para que den lo máximo. Entonces, el saber controlar tiene su chiste. ¿Por qué? Porque tiene que saberlo hacer de una manera sutil, pero a la vez de una manera en que pueda influenciar en la vida y en la labor, en la labor cotidiana de los empleados. Y vamos a ver también lo que se refiere a las fuerzas. Las fuerzas, la fuerza en la actualidad es un complejo conjunto de fuerzas que afectan la naturaleza de la organización. Una amplia variedad de asuntos y tendencias en estas fuerzas se clasifican en 4 áreas. Número 1, la gente. Número 2, la estructura. Número 3, la tecnología. Y el ambiente, número 4, en que se funciona la organización, en que funciona la organización. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a empezar por la primera parte, que es la fuerza. En cuanto a la fuerza, vamos que la primer punto es la gente. La gente constituye el sistema social interno de la organización. Dicho sistema consiste en individuos y grupos y hay grandes y pequeños, hay grupos formales e informales, oficiales y extraoficiales. Los grupos son dinámicos y se forman, cambian y dispersan. La gente son 5 niveles de análisis, 4 metas de comportamiento organizacional son describir, entender, predecir, controlar la conducta en el trabajo. Aquí vemos que la gente, y esto siempre lo tenemos que tener muy en claro, es el factor más importante de una organización, el capital intelectual de una organización. Muchas empresas en esto ven el éxito o el fracaso, porque muchas empresas no consideran a la gente como su mayor capital que pueda tener, ya que con el dicho de que muchas personas dicen que si tú te vas, hay 5 personas detrás de ti que quieren el trabajo, sí, pero esas 5 personas estarán capacitadas para el trabajo. La persona que se va se lleva la experiencia, el background, lo que es todo lo que es el cúmulo de conocimientos que tomó a lo largo del tiempo. O puede ser que no o no, puede ser que no. Entonces, cuando se va esta persona, se inicia una búsqueda que puede llegar a una contratación exitosa o una contratación fallida. Por lo tanto, no es bueno menospreciar al capital intelectual y el capital humano que hay en las organizaciones. La estructura. La estructura define la realización y el uso formales de la gente en las organizaciones. Se requiere diferentes puestos para realizar todas las actividades de una organización. Hay administradores y empleados, contadores y obreros de montaje. Esta gente tiene que estar relacionada en alguna forma estructural para que su trabajo se coordine con eficacia. Estas relaciones crean complicados problemas de cooperación, negociación y toma de decisiones. En este caso, la estructura. ¿Cómo está estructurada una empresa? ¿Cómo están los jefes, los superintendentes, las personas que tienen gente a cargo para saber cómo puede funcionar un equipo de trabajo lo mejor posible? Muchas veces las personas que están a la cabeza no tienen ninguna idea de cómo coordinar y cómo ellos puedan sacar el mejor provecho de las personas, sino que se crean que con solamente la experiencia, y sí, la experiencia juega un papel muy importante, pero no lo es todo, también el conocimiento, y por eso ustedes se están preparando en esta carrera. La tecnología. Dice la tecnología proporciona los recursos con que la gente trabaja y afectan las tareas que realiza. El gran beneficio de la tecnología es que permite a los colaboradores hacer más y mejor trabajo, pero también lo limita en diversas formas. Tienen costos y beneficios. Entre algunos ejemplos de impacto de la tecnología se encuentra el creciente uso de robots y sistemas automatizados de control en las líneas de montaje, el drástico cambio de una economía de manufactura a una serie
serie de servicios. Las impresionantes avances de capacidad de hardware y software de computación, la rápida difusión del Internet y la necesidad de responder a las demandas sociales de una calidad de bienes y servicios a precios aceptables. Hoy por hoy la tecnología juega un papel indiscutible en las empresas. Una persona que no maneje las tecnologías, todo lo que son los nuevos software o todos los que son los nuevos hardware o lo que sería todos los aparatos electrónicos que hoy tenemos al alcance, va a quedar en la obsolescencia. ¿Por qué? Porque realmente hoy más que nunca todo el trabajo en línea, el homework o el office home, están, por ejemplo, el home office están, por ejemplo, prácticamente en boga por lo mismo de la situación que estamos pasando. Y la tecnología, esto nos ha hecho que nosotros nos organicemos y que podamos manejar los mayores software posibles para poder dar un mejor desempeño en nuestro trabajo. Y esto nos hace mejor o no en cuanto a diferentes colegas que tenemos. Por lo tanto, la preparación es importante y es indispensable. Sin embargo, la tecnología no lo es todo. También detrás de la tecnología debe de haber un ser humano consciente de que también los seres humanos, a diferencia de un robot, a diferencia de un software, tienen emociones. Y esa es la ventaja que tenemos en cuanto a la tecnología. Pero eso es, si nosotros tenemos, por ejemplo, el conocimiento de un software, más aún así el conocimiento de cómo es el comportamiento organizacional en las empresas, tenemos prácticamente un punto a nuestro favor, porque vamos a manejar la tecnología como también las emociones. Es decir, una empresa que solamente busca el beneficio monetario y no el beneficio de sus empleados, realmente está destinada al fracaso. ¿Por qué? Porque finalmente todo el mundo va a buscar una empresa que los valore, una empresa que dé la cara por ellos o una empresa que realmente los respalde en situaciones de crisis, una enfermedad, por ejemplo, préstamo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante en el cual podemos discutir largamente. Y por último, el ambiente. Los ambientes son internos o externos y todas las organizaciones funcionan en su interior. Toda organización es parte de un sistema mayor que contiene muchos otros elementos, como el gobierno, las familias y las organizaciones. Los numerosos cambios en el ambiente crean demandas en las organizaciones. Los ciudadanos esperan que las organizaciones sean socialmente responsables. De todas partes del mundo proceden nuevos productos y competencias. Por los clientes se reduce el impacto directo de los sindicatos, se acelera el drástico cambio del ritmo de la sociedad. Sin lugar a duda, un ambiente de trabajo óptimo va a repercutir en el buen desempeño de los trabajadores. Por eso es importante que un administrador, un psicólogo organizacional sepa distinguir qué elementos me potencializan los puntos positivos en el ambiente y qué elementos, cuando hablo de elementos de recurso humano, realmente hace que el ambiente de trabajo sea realmente estresante o que sea, por ejemplo, un ambiente de trabajo que mezquino o por lo contrario, un ambiente de trabajo agradable, un ambiente de trabajo ameno, etcétera. Por eso es importante saber cómo leer a las personas. ¿Sí? Y por último, vamos a ver el campo del comportamiento organizacional. En este caso, una de las grandes fortalezas del comportamiento organizacional es su naturaleza interdisciplinaria, que integra las ciencias de la conducta, es decir, un cuerpo sistemático de conocimientos que se refiere a por qué y cómo las personas se conducen como lo hacen. Con otras ciencias sociales que contribuyen a esta materia. Es decir, un equipo multidisciplinario es un equipo que está conformado por muchas personas con diferentes ramas del conocimiento y por lo tanto, eso es algo que el comportamiento organizacional tiene que ver. ¿Sí? Vamos a empezar por la teoría.
Las teorías ofrecen explicaciones de cómo y por qué la gente piensa, siente y actúa como lo hacen. Las teorías identifican variables importantes y las vinculan para formular propuestas tentativas comprobables mediante investigación. Las buenas teorías también son prácticas, enfocan asuntos significativos de la conducta, contribuyen a nuestro conocimiento y aportan lineamientos para el pensamiento y la acción de los administradores. Es importante que un administrador o un psicólogo organizacional sepa todo esto de las teorías. ¿Por qué? Por ejemplo, la teoría Z, la teoría X y Y, la teoría, por ejemplo, del neohumano relacionismo, la teoría, por ejemplo, de lo que es la teoría de la administración científica de Taylor, o, por ejemplo, la teoría de la burocracia de Max Weber, etcétera. ¿Por qué? Porque de esa manera esta persona va a tener lineamientos y que va a poder tomar decisiones y para ciertas situaciones que se le presente en la organización. Por eso es importante las teorías, no solamente para saber lo que sucedió, sino para saber cómo actuar en el presente y no repercutir en errores o en ineficiencia en el comportamiento del recurso humano. La investigación es el proceso de reunir e interpretar información pertinente sustentada en una teoría conductual a que ayude a cambiarla. La hipótesis de investigación son afirmaciones que se sometan a prueba, que conectan las variables de una teoría y guían el proceso de recopilación de datos. Los datos se generan por medio de diversos métodos de investigación, como estudios de caso, experimentos de campo y de laboratorios, y encuestas. Los resultados de estos estudios de investigación, como se reportan en diversas publicaciones especializadas, afectan tanto la teoría sujeta a examen como las futuras prácticas de la administración. Es decir, cuando se presenta un problema, un conflicto en las organizaciones, la persona a cargo del personal, válgase la redundancia, tiene que saber qué estrategias o métodos va a utilizar para poder salir de este bucle o bache en que se encuentra la organización. Pero para saberlo, tiene que tener una investigación de cuáles teorías o cuáles sistemas podríamos implantar en la organización para poder sacar el mejor provecho posible. Es por eso que nosotros tenemos que investigar y tenemos que tener el conocimiento pleno de lo que hay en cuanto a las teorías administrativas, a las teorías de comportamiento organizacional que existen y que existirán a lo largo de los tiempos. Y por último, la práctica. Sin embargo, ni la investigación ni la teoría de forma aislada son útiles para sí mismas. Los administradores explican los modelos teóricos para estructurar su pensamiento, usan los resultados de la investigación para contar con guías pertinentes que aplican a sus propias condiciones. En esas formas, la teoría y la investigación forman una base sana y natural para la práctica, que es la aplicación consciente de modelos conceptuales y resultados de investigación con el fin de mejorar el desempeño individual y organizacional en el trabajo. Es decir, todo este cúmulo de conocimientos hay que aterrizarlo en la práctica para saber que podemos mejorar en una organización. No solamente atiborrarnos de teoría y de investigación, sino que también esa teoría e investigación poderla aterrizar para poder solucionar ciertos conflictos o problemas en una organización. Bien, con esto podemos ver un panorama general de lo que la psicología organizacional tiene. Y es necesario, compañeros, que ustedes vean las veces que sea necesario el video para poder ir entrando en este tipo de conocimiento, en este tipo de lenguaje en que ustedes tienen que estar como futuros profesionistas en formación y para que ustedes puedan dar la mejor cara cuando ustedes ya estén en el área laboral. Bueno, me despido de ustedes y posteriormente de este mismo video voy a dejar algunas asignaciones o una asignación de lo que ustedes van a ver. Bueno, hasta la próxima, me despido. Dios les bendiga.